Bueno, vamos a hacer los dos ejercicios que teníamos pendiente de la guía, donde vamos a revisar cómo se forma la curva LM y luego cómo se forma la curva IS. Y acá un pequeño hint para cada una de las preguntas. Para la primera, lo importante es considerar esta fórmula, que es la del equilibrio del mercado de bienes, y luego tienen que formular esta, llevar esa fórmula a formularlo con el multiplicador. Y este es el gasto autónomo. Luego, para la 2 de verdadero y falso, consideren, no nos piden cálculo, pero esta es una forma de la fórmula de los bonos, donde este es el precio de los bonos, que vieron en clase cuál es la relación y tienen que buscarlo. Pero esta es la fórmula más para calcular el precio de un bono, aunque hay en otras fórmulas. Pero consideren esa. Luego, para demostrar, tienen que reestructurar la fórmula de la demanda agregada que les dan y encontrar el multiplicador del alfa. O sea, llegan a esta forma y después demuestren cuánto vale este valor. Después estas son las fórmulas por si no se acuerdan, de los ahorros. Para las 5 necesitan modelar la oferta por dinero, ¿cierto? Que esta es una de las derivadas de cómo se llega a la curva LM, pero consideren este como esto es lo que necesitan hacer en esa parte de la pregunta 5. Pásense harto en el gráfico, en este gráfico, donde el eje X es la demanda por dinero, acá la oferta por dinero es fija y así se comporta la demanda por dinero según la tasa de interés. Luego tenemos para la 8, porque vamos a hacer la 6 y la 7 ahora. Para la 8 consideren esta fórmula. ¿Se acuerdan que es la sumatoria de todos los precios por la cantidad producida? El PIB nominal y los precios en equilibrio es la misma fórmula del deflactor, pero sin multiplicarlo por el 100%, por si acaso, considerando esa fórmula. Y en la 9 es lo mismo que le piden acá, con la con la LM, pero con la IS, un desplazamiento. Ya, entonces vamos a las 7, a las 6, que es LM. Lo primero que nos piden, para empezar, la curva LM es la demanda por dinero, pueden ponerlo abajo de arriba, que va a ser igual al total de la cantidad de dinero partido en los precios, va a ser igual a una función que depende positivamente del ingreso o de la producción o del output, como lo llamen, y negativa con la tasa de interés. ¿Ya? O sea que la demanda por dinero sube a medida que sube el ingreso y baja la tasa de interés. Ya, nos piden realicen dos gráficos, primero la demanda por dinero en el eje X y la tasa de interés. Ya. Entonces el eje X, acá me equivoqué, no es la demanda por dinero, sino que la cantidad de dinero y la tasa de interés. Primero, ¿cómo se comporta la demanda por dinero con respecto a R? Negativo, o sea, va a tener una pendiente negativa, ¿cierto? Va a ser directo acá. Esta sería la demanda por dinero. ¿Y cómo se comporta la oferta por dinero? La oferta por dinero da lo mismo la tasa de interés, sino que depende de la política eh, monetaria, ¿cierto? Una cantidad fija. Entonces va a ser así, totalmente inelástica a la tasa de interés, ¿cierto? O sea, tengo un nivel fijo para todas estas tasas y en el equilibrio se encuentra con la demanda por dinero. Y además yo tengo la otra gráfica que era el ingreso o la producción. Consideren ingreso como la producción también, ¿ya? O el output, lo mismo, porque lo tratamos como en el equilibrio. ¿Cómo se comporta? A medida que, ¿cómo se llama esto? Si hay mayor ingreso y mayor producción, entonces la gente va a tener mayores ingresos y al tener mayores ingresos va a demandar más dinero para gastar. Por lo tanto, por eso es positiva la relación. Y esta curva la llamamos LM. ¿Ya? Porque esto es así como que sería contradictorio, pero en esta fórmula, si hay mayor producción, hay más ingresos, y si hay más ingresos, la gente demanda más dinero para gastar. ¿Ya? Eso.
Luego dice, explica la relación entre los gráficos y cómo se formula la curva LM. Ya, esto sería que a mayor demanda por dinero significa que las familias tienen mayores ingresos, por lo que tiene una relación positiva, al contrario de la tasa de interés. Porque la tasa de interés, ¿por qué es negativa esta relación? Va relacionado con los bonos. Si hay una tasa de interés más alta, acá, si hay una tasa de interés más alta, significa que los bonos, por la fórmula de arriba, pagan más. Por lo tanto, la gente va a pasar toda su plata a bonos, o sea, va a disminuir la demanda por dinero. Luego me dicen qué pasaría si hay un aumento de la tasa de interés. Viendo este gráfico, si aumenta la tasa de interés, o sea, pasa de aquí a acá, em, lo que sería que habría un desplazamiento. Me equivoqué. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿cierto? Eh, si consideramos que es constante la oferta por dinero, o sea, este no cambia, se habría un desplazamiento de este, ¿o no? Se desplazaría hacia arriba la demanda por dinero. Y al haber un desplazamiento por la tasa, también habría un aumento en la producción, ¿cierto? Porque van de la mano, van conectados. Por lo que pasé de aquí a acá, ¿cierto? De este punto a este punto. Desplazando la curva ¿cómo se llama esto? Desplazando la curva de demanda por dinero, manteniendo un nivel fijo de oferta por dinero, ¿cierto? Y así es como yo voy formulando toda esta curva. A lo largo de una demanda de oferta por dinero fija y cambiando la tasa de interés, es como se van formando estos puntitos que están acá, como les mostré. Bueno, tienen que hacer otro gráfico para explicarlo, como dice ahí. Luego dice, ¿qué pasaría ante una política monetaria expansiva? En este caso, em, si hay una política monetaria expansiva, ¿qué significa? Que aumenta la oferta por dinero. O sea, yo estaba acá y ahora va a haber mayor cantidad de dinero. O sea, esto se desplaza a la derecha. ¿Ya? Por lo cual, desplazando la derecha y manteniendo la misma curva ¿cómo se llama esto? La misma oferta, la misma curva de demanda, manteniendo la demanda constante. Entonces, caso contrario, y la producción. Si yo muevo la demanda por dinero, se va a crear mi fórmula LM. Pero ahora, si yo dejo fija la curva por dinero, pero aún así va cambiando mi tasa de interés, entonces yo voy a generar nuevos puntos en otra curva. Voy a generar otra curva LM. ¿Por qué? Porque yo desplacé este hacia la derecha, ¿cierto? Y ahora hay una nueva, a una tasa de interés más baja, tengo que encontrar el punto mentira, no es bajo, es hacia acá, ¿cierto? Al disminuir la tasa de interés, yo desplazo mi curva hacia la derecha, porque esto acá, grafiqué mal, produciendo el mismo nivel de producción, dejando la producción fija, porque solamente cambió la política monetaria. Entonces, a un mismo nivel de producción, yo tengo una tasa de interés menor. Vamos a graficar bien, calma. A ver, ahí y acá. Este. Y este con la tasa de interés me daba a acá. Y si se dan cuenta, al mismo nivel de producción que tenía antes, voy a tener el mismo nivel de producción que tenía antes, pero a una tasa de interés menor, ¿cierto? Si yo lo mantengo fijo. Por lo tanto, se mueve hacia abajo la función de producción.
Y eso es lo que pasa con las políticas monetarias. Em, Luego, y así es como se formula la curva LM. Se formula con cambios en la tasa manteniendo la demanda la oferta por dinero fija y variando la tasa de interés, es que se van a generar muchas de estas curvas de demanda por dinero. Y así van creando la ecuación LM. Y luego, ¿qué pasa en las políticas monetarias cuando hay una expansión por dinero? El, ya no traslado mi fórmula de demanda por dinero, o sea, queda fija. Por lo tanto, no voy a crear los puntos que creaba antes, sino que van a ser esos mismos puntos, pero desplazados, según lo que la política monetaria determina. Porque si es una expansión o una contracción de la oferta por dinero, generando estos nuevos puntos. Porque si yo en esta nueva oferta por dinero vuelvo a variar la tasa de interés, me va a generar todos estos puntitos de acá, en vez de estos de aquí, generándome una nueva curva LM. Ya, finalmente, la curva IS me piden que grafique la demanda agregada, el ingreso y la demanda por dinero, ¿cierto? La demanda agregada. Acá. Y la demanda agregada. Para empezar en el equilibrio siempre hay 45 grados. Y después grafico la cruz keynesiana, que es la demanda por dinero. ¿Cierto? Ese es el comportamiento. Luego tengo que graficar la inversión con la tasa de interés. ¿Cuál es la relación entre la inversión y la tasa de interés? La inversión depende negativamente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si me sube la tasa de interés tengo menos acceso a sacar plata porque voy a tirar todo a bonos. O sea, voy a invertir en los bonos en vez de invertir en gastos. Por lo tanto, es negativa la relación. Y tachamos la línea así. Y finalmente me piden la inversión, no, el ingreso y la tasa de interés. El mismo gráfico que me pedían acá. Exactamente el mismo. Y aquí. El ingreso y la tasa de interés. Y en este caso, ¿cuál sería la relación? Eh, Porque la fórmula del ingreso en este caso va a depender de la inversión y de la demanda agregada. ¿Qué pasa si yo aumento la demanda agregada? O sea, ¿qué pasa si yo aumento la tasa de interés? A un mayor nivel de tasa de interés va a disminuir la inversión, ¿cierto? Si tiro este para acá, este va para la izquierda. Entonces, la demanda agregada, si se dan cuenta, dependía del consumo y dependía de la inversión, que ahora la inversión depende de la tasa de interés y del gasto acá. O sea que si yo aumento la tasa de interés, entonces va a disminuir la inversión. Y si yo disminuyo la inversión, disminuye la demanda agregada. Y si disminuye la demanda agregada, disminuye el ingreso. Entonces la relación acá sería negativa también. ¿Por qué? Porque yo voy a disminuir, primero disminuye la tasa de interés, luego, como dice acá, disminuye la inversión, por lo cual esta curva se va a desplazar hacia acá abajo y va a generar otro puntito, y ese puntito va a machar acá, aquí. Y así sucesivamente con los diferentes niveles de tasa de interés. Y así es como se forma la curva que nosotros llamamos IS, que es formulada como I igual a consumo, o sea, eh, es igual a I por el consumo que depende de I de los impuestos, más la inversión que depende de la tasa de interés, más el gasto. Y acá formulamos mi ecuación de IS. Y se explica la relación entre los gráficos de A y cómo se formula la ecuación de la curva de IS. Que bueno, es al incrementar la tasa de interés, disminuye la inversión, lo que hace disminuir la demanda agregada, disminuyendo la producción en equilibrio, generando los nuevos puntos de la curva IS, que es lo que planteamos aquí. Y ahí ya vimos cómo se formula completamente la curva LM y la curva IS. Finalmente nos dice lo mismo escenario que antes. ¿Qué pasa si hay un aumento en la tasa de interés? Ya, lo voy a hacer en este mismo gráfico, pero ustedes tienen que volver a graficarlo. Yo en prueba el tiempo lo voy a hacer así. Ahora, de nuevo, tengo mi curva IS. ¿Qué pasa si yo aumento mi tasa de interés? ¿Cierto? Si este sube a este nivel, a esta tasa de interés. Eh, si sube la tasa de interés,
entonces va a bajar la inversión, ¿cierto? Baja la inversión generando esta nueva curva. ¿Por qué? Porque baja la inversión. O lo que es equivalente que también vemos es que la inversión es negativa. La variación de la inversión es negativa. Lo que va a generar los nuevos puntos de la IS. Ya, eso pasaría. No hay ningún desplazamiento, hay desplazamiento en la demanda agregada, pero esos desplazamientos son los que forman la curva IS. Como si se acuerdan, qué es lo que forma la curva LM, los desplazamientos de la tasa de interés, que hacen desplazamiento en la demanda por dinero, generando todos estos puntitos. Acá es exactamente lo mismo, pero partiendo de la inversión, y la inversión repercute en el gráfico de la demanda agregada, haciendo que varíe la inversión, y esos puntos nuevos van a generar toda la curva IS. Finalmente, me piden, ¿qué pasa ante una política fiscal expansiva? Ya, si ya lo formulamos de nuevo, dos veces. Ya, ¿qué es una política fiscal expansiva? Ahora vamos a hacer, no partimos de la tasa de interés, sino que acá. Una política fiscal expansiva significa que em, considera expansiva como un aumento del gasto público con impuestos constantes. Ya, bueno, en este caso fue un aumento positivo del gasto. O sea, entonces la demanda agregada va a aumentar, ¿o no? O sea, se va a desplazar hacia arriba. Y si yo desplazo hacia arriba, ¿qué va a pasar? Yo voy a desplazar esta hacia arriba, generando un desplazamiento en la curva de la demanda agregada y, por lo tanto, en mi ingreso, ¿cierto? Y la mayor producción genera una disminución de la tasa de interés y es lo contrario a lo que sucede generando estos nuevos puntos de la IS acá, este, generando estas transiciones, los puntos. Por lo cual yo tenía inicialmente en este punto, yo tenía una tasa de interés inicial y ahora que me desplacé hacia arriba, ¿qué va a pasar? Voy a tener una menor tasa de interés. Por lo tanto, va a disminuir la tasa de interés al tener una política fiscal expansiva. Bueno, acá me tengo que corregir en algo que me equivoqué, que es el, el que yo desplace a través del gasto me va a generar un nuevo nivel de ingreso. Por lo tanto, lo que estaría haciendo este también va a aumentar. Ya no queda fijo. Entonces lo va a desplazar hacia la derecha. Va a desplazar la curva IS al nuevo nivel de ingreso que tiene. Porque esto independiente de la tasa de interés. Era una tasa de interés fija. En ningún momento me dijeron que variaba la tasa de interés. O sea, al mismo nivel de tasa de interés voy a tener una nueva producción. Esta es la producción inicial y esta es la producción final. Si se dan cuenta, son niveles mayores, ¿cierto? Este no, este era para el ejercicio anterior. Me equivoqué. Ahí está. Es una tasa de interés fija. Como antes yo fijé, por ejemplo, el ingreso, o sea, la producción, acá hago lo mismo, pero fijo la tasa de interés. Porque acá me estaban diciendo en el enunciado solamente que hubo una política fiscal que aumentó el gasto, pero no que varió la tasa de interés. Ahí me equivoqué. Y esta es la original, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace es desplazar la curva IS. Esta es la IS2.
Por lo tanto, ¿qué genera una política fiscal expansiva? Un desplazamiento, un aumento en la demanda agregada, lo cual hace un desplazamiento en la curva IS hacia la derecha ante una misma tasa de interés. Y así es lo que ustedes tienen que reformularlo como los gráficos que les piden según cada inciso, pero ahí tenía como una explicación todo junto de cómo se formula la curva LM y la IS. Y después, en el último ejercicio que vamos a hacer el jueves, que el arco que va a entrar para el certamen va a ser la combinación de estas dos. O sea, la LM que ustedes formularon, con todos los cambios según la demanda por dinero, juntarla y pegarla en el mismo gráfico con la IS, ¿cierto? Y después cuando yo, por ejemplo, cuando tengo una política expansiva, una política fiscal expansiva, entonces se va a desplazar así la IS, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando haya una política monetaria, ¿cómo se llama esto? Correctiva, o sea, sacan plata, disminuye la oferta por dinero, en vez de esta se va a desplazar hacia arriba, ¿cierto? Así, y como esta se desplazó hacia allá. Eso va a ser el ejercicio, el último ejercicio. Pero ya sabemos cómo funciona la curva IS y cómo funciona la curva LM.